Bien, que el Señor les bendiga. Vamos a la palabra que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 13 en adelante. Y la palabra del Señor dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo será estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo. Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolor. Entonces os entregarán a los tribunales y os matarán y seréis aborrecidos de todos los gentiles por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se refriará. Mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a leer el último capítulo porque quiero darle una connotación a esto. Dice, por tanto, dice, cuando veáis el lugar santo y la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Esta palabra está dentro de una preocupación como parte del ministerio, como comencé diciendo al principio, porque estamos viviendo tiempos complicados. Vivimos los últimos tiempos. Yo quisiera, hermano, ser muy claro en esto. Muchas veces hay iglesias o personas que frente a esta realidad de que el Señor les enseña a sus discípulos, hay muchos que se toman y se atribuyen fechas y situaciones. Quiero decir que las fechas las determina el Señor. El Señor Jesucristo llegó a decir que la hora y el día solamente el Padre sabe de su venida cuando el Señor retorne. Entonces, las especulaciones, vengan quien vengan, son especulaciones. Y valga la redundancia, porque nosotros debemos entender que a la luz de la palabra, nosotros tenemos que ir observando, mirando ciertas cosas, viendo cosas que están sucediendo en nuestro entorno, para que podamos entender ciertamente que lo que el Señor determinó, lo que el Señor profetizó, se cumplirá en el tiempo que el Señor determine. Pero sí hay indicios que nosotros debemos observar y mirar. Y como dije, estamos viviendo, dice, los últimos tiempos. Yo lo creo. Frente a lo que nosotros vemos, estamos viviendo los últimos tiempos, como el Señor les habla acerca a sus discípulos. Estamos viviendo los últimos tiempos, razones, hermanos, de lo que uno ve, observa. Siempre está, hermano, esta preocupación. Nosotros debemos, y siempre, hermano, digo esto que lo aprendí, y creo que es una realidad, como dijo un pastor un día, nosotros debemos pensar que vamos a vivir 1000 años, pero debemos pensar que el Señor viene en segundos, en minutos, en horas, y debemos que estar preparados para eso. El problema es que nosotros los seres humanos nos vamos a los extremos, como que entramos en una tardía y creemos que el Señor no viene. No, debemos estar apercibidos de la gracia del Señor, porque lo que el Señor determinó bajo su palabra se cumplirá en su debido tiempo, y como es el caso de las 10 vírgenes, que va a ser una realidad, algunos van a quedar, hermanos, mirando estos sucesos y se van a quedar fuera del propósito de Dios, porque no han tomado en serio lo que es, hermanos, el servicio, la búsqueda del Señor. Dice, los discípulos preguntan, ¿qué señales habrán de tu venida o del fin del siglo? Fíjese que dos preguntas, tu venida y fin del siglo.
¿Cuándo se termina esto? ¿Cuándo concluye esto? Es la preocupación de los discípulos que están ahí, hermanos, preocupados de estos acontecimientos. Y lo primero que el Señor le dice que nadie os engañe. Atento a eso, que nadie nos engañe. ¿Ya? ¿Será que habrá alguna situación en un momento determinado que será causal de engaño? Claro que sí, pues, hermano. Por eso nosotros tenemos que estar apercibidos. Nosotros tenemos que tener claro que la Biblia, hermano, es el manual, es la guía para todas estas cosas. Y muchas veces nosotros nos despreocupamos. La palabra dice que es lámpara a nuestros pies. Y no es la palabra, nos da la lumbrera a nuestro camino. Entonces es importante que tengamos estar atentos, hermanos, a aquello que el Señor nos enseña a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañará. Una de las cosas que mientras yo preparaba la palabra, y yo le daba gracias al Señor, porque durante este periodo de conocer al Señor, no teniendo un gran estudio teológico, el Señor a través de su Espíritu Santo nos guardó, o más bien me guardó, de muchas cosas. Porque el engaño siempre va a estar. Y no se olvide que el enemigo es más peligroso cuando se disfraza de ángel de luz. ¿Ya? No se olvide que el enemigo fue un ángel, luz bella, que fue echada del cielo, expulsado. Y él es un engañador, un mentiroso. Entonces, va a usar diferentes situaciones o medios para poder engañar. Y la Escritura dice, aún a los escogidos. Por eso debemos estar atentos. Por eso es la preocupación, hermanos, que hay gente que, no cabe en mi corazón, que hay gente que lleva meses sin poder, hermano, escuchar una palabra, si no se hace un tiempo para hacerlo de esta manera, serán tan autosuficientes que oran y tienen una relación tan íntima con Dios que no tienen necesidad de un tiempo como este. Dejo esta pregunta, dejo esta inquietud. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice otra cosa que va a acontecer, dice, oiréis de guerras y rumores de guerra. Siempre se ha dado esta situación. Y hoy más que nunca con la tecnología, nosotros antiguamente no teníamos grande información, pero hoy usted prende su celular y a través de su celular usted puede conectarse con el mundo entero. Entonces, oiréis ya de guerras y rumores de guerra. Usted ve las noticias, ve que hay países que están en conflicto, que hay situaciones que son difíciles. Eso está aconteciendo y hoy más que nunca está aconteciendo. Entonces, la palabra del Señor es una lámpara, es una luz que nos da esa lucidez para estar atentos, nos da esas directrices para estar atentos para la venida del Señor. ¿Ya? Y dice, también dice, se levantará nación contra nación. Ojo con esto, cuidado con esto. No está hablando de dos naciones rivales. Está hablando de nación contra nación, pueblo contra pueblo. Cuando nosotros vemos toda esta situación que está viviendo algunos países, uno está preocupado y está orando porque se está dando situaciones que son complicadas, difíciles. Ya muchas veces se ha metido un espíritu, hermanos, muy fuerte dentro de esta humanidad, y los odios son muy fuertes, y a veces entre mismos compatriotas se están, hermanos, destruyendo. Cuidado con esto, atento. Nuestra oración debe ser y enfocada en este sentido, pero también es como parte de la señal que el Señor les da a entender también a sus discípulos. También dice, y habrá peste y hambre y terremoto. Y usted me puede decir, peste han habido, terremoto no ha habido. Pero ojo, destructivos que en un momento determinado pueden suceder.
Nos admiramos nosotros en el 2010, me parece que fue cuando hubo este gran terremoto en Chile, que yo pensé que no salíamos de eso. Yo estaba viviendo en la iglesia, gracias al Señor que el Señor sujetó el templo, porque fue un milagro del Señor, pero fue fuertísimo, fue difícil, complicado. Hubo mucha situación de muerte, especialmente después del terremoto que vino, el tsunami, fue complicado. Hoy vivimos una peste, como nunca, quizás anteriormente hemos visto, pero con toda la tecnología que hoy tenemos, con toda la tecnología que hay, eh, las pestes, hermanos, están causando dolor, tanta tragedia, tanto dolor. Son señales, ¿ya? Y como dice el tema, atentos a las señales, atentos, hermanos, a las señales. No te acomodes tanto. No estés diciendo, no necesito tanto del Señor, nos necesitamos hoy más que nunca, porque estas cosas están aconteciendo, están sucediendo, hermano. Entonces, ojo con eso. Como digo, la naturaleza siempre nos hemos vivido, hermanos, momentos difíciles, como terremotos, como peste, pero como ahora, al verla con toda la tecnología, con toda la situación que tenemos, es complicado, es difícil. Pero así todo, hay muchos que siguen, hermanos, impávidos, sin volverse al Señor, sin buscar el rostro del Señor. Dice, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Esto es interesante cuando el Señor le dice esto, porque usted nunca debe olvidarse, hermanos, que la iglesia nunca, ni ahora ni antes, ha encajado con el sistema del mundo. Porque los valores y los principios que tiene la iglesia son del reino de los cielos, no son de este mundo. Y este mundo tiene principios y valores que no son de acuerdo a lo que el Señor Creador ha determinado. Entonces, al mirar el televisor, al ver ciertos programas, porque yo veo televisión, yo veo algunos programas, me doy cuenta cómo se está preparando el sistema para, como dice la Escritura, llamar a lo malo bueno, ¿ya? Llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces tenemos que estar atentos nosotros, hermanos, como parte de la iglesia, frente a estos acontecimientos que están sucediendo. No debemos estar desapercibidos. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que Dios nos ha dado la bendición de poder disfrutar la vida, disfrutar la familia. Pero también, hermanos, tenemos que estar siendo prudentes, siendo sabios frente a nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, porque estos acontecimientos, además de estar sucediendo, y van a venir muchas cosas más, hermano, muchas cosas más. Entonces, porque el cumplimiento de la palabra va a ser claro y preciso. Seréis aborrecidos. Muchas veces uno dice, pero ¿por qué si lo que yo planteo, lo que yo digo, es algo sano, algo bueno? Pero el sistema del mundo es otro. Yo de repente, como digo, veo programas que hacen realce a ciertas situaciones que no son las más correctas, que no son lo que corresponde. Entonces, tenga cuidado, cuidémonos, oremos, estemos preparados. Dice, muchos falsos profetas se levantarán. De repente nuestro concepto de manada influye mucho. Nosotros tenemos que aprender a tener un concepto propio en el Señor. No siendo autosuficientes, pero sí tener un concepto propio. Porque hoy las masas son manejadas, hermano. Y nosotros tenemos que entender que nuestro líder se llama Jesucristo. Que tu pastor puede ser a lo mejor la persona con mejores intenciones. El obispo puede ser la persona con mejores. Pero nuestra roca se llama Jesucristo, ese no falla. Y muchas veces, yo siempre conversando con los pastores, esto lo hemos tratado, que muchas veces cuando uno, hermano, no tiene la madurez, la experiencia, es fácil, hermanos, caer en cosas que no corresponden, en doctrinas que no son las correctas, en visiones que no son las que la Escritura nos señala. Entonces es importante, hermano, tener claro que se han levantado
en la antigüedad, y se seguirán levantando falsos profetas, hombres que dicen ser lo que no son. Por eso que nosotros tenemos que tener cuidado. Una de las cosas que usted tiene que aprender siempre, que los dones, el diablo los imita. ¿Cuáles son los dones? Que son más vistos, ¿cierto? Como es la sanidad, todas esas cosas. Lo que el diablo no puede imitar son los frutos del Espíritu. Y por eso que la Biblia nos dice que por sus frutos los conoceréis. Atento a eso, hermano, siempre, porque Dios nos da, como digo, esas directrices para entender claro cuáles son, hermano, las señales que el Señor ha determinado para el postrer tiempo, que para mí ya estamos viviendo. Dice, y esto, hermanos, a mí me llamaba la atención, por eso que yo tomé este mensaje, porque Dios puso en mi corazón. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. La maldad, hermanos, allá afuera siempre ha estado. Pero dice, por haberse multiplicado la maldad. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando la maldad llega a la iglesia. Cuando la maldad llega dentro de las iglesias. Porque hace un daño muy grande. Por eso que dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. La fe de muchos decaerá. Porque cuando un hombre que dice ser lo que no es, daña a mucha gente. Lo importante, hermanos, que usted tenga claro. Yo siempre, y usted, los que son miembros de la iglesia, siempre he dicho que usted tiene la autoridad de ver la palabra, de cuestionar en cierta forma, en buen sentido, si lo que se está enseñando está de acuerdo con la palabra, ¿no? Y que no solo sea mi hablar, sino también sea mi testimonio. Entonces, porque se causa un daño muy grande. Dice, por haberse multiplicado el amor de muchos se refriará. El Señor en el libro de Apocalipsis le dice a una de las iglesias, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. No lo has perdido, ojo, porque a veces se enseñaba así. Es perdido, no. Cuando uno pierde es una cosa involuntaria que a veces es muy difícil de encontrarlo. Pero está hablando de una cosa voluntaria. Dice, una cosa tengo contra ti, iglesia del Señor, que has dejado voluntariamente el amor a Cristo. Bendito, ¿cierto? La presencia del Señor al decir esto, hermano. Porque hay mucha gente que dice, pero es que tuve una mala experiencia, a mí me falló tanta gente. Hermano, nosotros aceptamos a Cristo, no aceptamos una iglesia determinada, no aceptamos un pastor o un obispo determinado. Usted aceptó a Cristo. Por eso es importante que usted, hermano, se mantenga en el amor del Señor. Porque a usted nunca Dios lo ha defraudado. Yo he escuchado a mucha gente en el caminar del ministerio hablar de esto y decir, no, que a mí me fallaron, que a mí me defraudaron. Hermano amado, es parte del crecimiento, es parte de la vida cristiana, especialmente cuando Dios te trae para algo grande, te prepara. Si no, mide la vida de José. José fue traicionado por sus propios hermanos y vendido. Entonces, el Señor Jesucristo. Entonces, a veces nosotros, en nuestra inmadurez, nos complicamos. Si usted a mí me pregunta, lo que yo viví, lo que yo pasé, fue difícil, duro. Mi esposa puede decirlo, yo en un momento determinado, siendo líder de la iglesia, me quise retirar y no saber de nada. Pero Dios puso una buena mujer y me apoyó, me motivó. Porque es triste cuando a uno lo defraudan. Pero a mí nunca me defraudó el Señor. Los hombres fallan, los hombres defraudan. Así que usted entenderá que la maldad va a estar y se va a multiplicar. Que no se resfríe ese amor que tiene por el Señor. Que no sea un cristiano que está mirando el programa o que ve programas y que dice ni muy adentro para no quemarme, ni muy afuera para no enfriarme. Esos son tibios. Y la Biblia dice que a los tibios Dios los va a vomitar. Seamos de una línea, hermano. Siempre va a haber gente que nos va a defraudar. Siempre vamos a ver errores. Siempre van a haber situaciones. Pero Dios nos llama, hermanos, a ser nosotros, gente de fe, gente que aceptamos a Cristo y que nuestro líder, nuestra bandera, se llama Jesucristo, que es nuestra roca. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, mas el que perseverare hasta el fin será salvo. No dice unos años, unos meses,
el que perseverare hasta el fin será salvo. ¿Cómo está su condición? A lo mejor estabas pensando, hermano, decir, bueno, no se preocupan de mí, nadie se ha preocupado de mi persona, a lo mejor te has quejado por algo. El que perseverare hasta el fin no es unos años, no es un tiempo limitado, es para toda la vida. Es como cuando el apóstol Pablo dice, yo he peleado la carrera, he guardado la fe. ¿Ah? Y ahora me tengo la corona, dice, incorruptible. Porque esta es una pelea, es estar presente, es hasta cuando el Señor nos llame, hermano. Muchas veces nosotros vemos, yo de muchos años, más de 40 años dentro del Evangelio, he visto mucha gente que ha desertado por lo que decimos, porque vemos cosas negativas. Siempre, hermano, el enemigo te va a encargar de querer hacerte una trancadilla, mostrarte lo negativo, pero siempre, pero Dios, hermano, es nuestro centro. Dios, hermano, es nuestra meta. Así que vamos, hermano, a levantarte, a fortalecerte en el Señor, a darte el ánimo necesario, porque no le sirves a una iglesia determinada, y voy a ser gravoso en esto, a un pastor determinado, a un obispo, tú le sirves al Señor. Así que vamos a levantarnos, hermano. Y lo otro que dice, que de las señales dice, y será predicado el Evangelio a todo el mundo. Hoy día con la tecnología que tenemos, yo no sé si habrá algún país que no se haya predicado, alguna tribu, puede que sí. Puede que sí. Y a lo mejor el Señor por eso todavía retarda su venida, porque esto tiene que cumplirse. Hay muchos misioneros, hombres de Dios, que están trabajando en misiones para que el Evangelio llegue. Pero son parte de estas señales. Y esto es importante que usted lo entienda. Dice, por tanto, cuando veáis, dice, el lugar santo, la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende, y está hablando ciertamente que en un momento determinado, pasados 70 años después de Cristo, hubo aquel sacrilegio en el templo, y hubo muchas cosas, pero también hoy. Usted sabe que nosotros tenemos que, como creyentes, observar. El Señor nos dice que hermanos, la higuera representa a Israel, y hay que observar a Israel. Nosotros muchas veces, hermanos, nos damos cuenta, porque estamos tan inmersos en nuestros propios proyectos, en nuestras propias metas, y que no son malas. Pero también, hermano, no debemos descuidar lo otro, que es nuestra vida espiritual, nuestro acercamiento al Señor, el conocimiento de la palabra de Él, para tener claro las señales que el Señor ha determinado para este postrer tiempo. Y yo observaba, hermano, y lo conversaba en casa acerca de Israel. Nosotros vemos aquí, hermano, una de las partes que yo puse acá, dice, serán aborrecidos por causa de mi nombre. Y el sistema mundano, el sistema de afuera, hermano, termina aborreciendo los principios y los valores que el Señor ha puesto dentro de la iglesia. Y Israel también, hermano, yo veía cómo desde un principio el enemigo ha querido destruir a Israel. En diferentes etapas de la vida, del tiempo de Israel. Hubo un hombre, Adolfo Hitler, que quiso destruir a los judíos, y siempre ha habido este tipo de cosas. Por eso tenemos que observar a Israel. Hoy por hoy nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero el sistema, hermano, yo escuchaba que las Naciones Unidas habían hecho una queja formal contra Israel, y por todas estas situaciones y acontecimientos que están. Si usted lo mira humanamente, dice, y lo conversamos en la mesa esto, Israel bombardeó, me parece que Siria, parte de Palestina, y qué cruel que son, porque bombardeó una zona donde hay personas civiles y niños, pero resulta que detrás de toda esta trama hay un grupo terrorista que usa la ciudad donde está la gente para tirar a Israel esos misiles, y Israel responde, ¿dónde están estos tipos? ¿Qué pasa, hermano?
que a veces no son tan efectivos los misiles que tiran ellos, porque Israel tiene una tecnología extraordinaria y más la protección de Dios. ¿Y qué pasa con esto? Pero ellos consiguen una imagen a la humanidad, a las Naciones Unidas y todo este tipo de cosas, para que se levante un odio contra el pueblo judío. Y eso, hermano, está aconteciendo. Yo no justifico la muerte de personas, Dios me libre, pero ese es el objetivo, de que el mundo no se olvide que la última guerra, la última batalla va a ser contra el pueblo judío. Y eso se está preparando. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia. No se olvide, yo lo decía hasta en la mesa, que el pueblo judío vive bajo la ley, ojo por ojo, diente por diente. Ellos todavía no aceptan a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que es la intención de querer hacer que este sistema termine así, con odio. Es lo mismo que la iglesia. La iglesia va a ser y más aborrecida aún, porque nosotros, hermanos, muchas veces somos aborrecidos por nuestros valores, por nuestros principios, y nos llaman intolerantes. Usted vea la televisión, hermano. Cómo, hermanos, de una manera sutil, hasta en las comedias, meten este tipo de situaciones extrañas, y son mensajes que son sutiles, para normalizar lo que no es normal, lo que en la Escritura nos llama pecado. Entonces, cuando nosotros hablamos de algo, así como el pueblo de Israel es odiado, dice el Señor, ustedes van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. Es que nosotros nombramos el nombre de Cristo. No, los valores, los principios que el Señor nos dejó no encajan muchas veces con la sociedad en la que estamos. Tristemente hoy día vemos cómo gente quiere usar, hermano, el nombre del Señor para sacar tributos, especialmente, hermanos, en ámbitos de lo que es la política. Yo, hermano, soy un convencido que la iglesia debe trabajar dentro de la sociedad en todo nivel, pero muchas veces hay que tener cuidado, porque los sistemas de repente hay hombres, mujeres que tienen valores y principios, y frente a ciertas cosas, hermano, terminan, hermano, cediendo a situaciones que no son correctas. Yo, mientras meditaba en esto, pensaba cómo Judas, hermano, si usted no analiza bien la situación de Judas, Judas quiso utilizar al Señor de una manera política. Judas no quería que llegaran a la muerte, sino querían que el hecho de apresar al Señor se levantara la masa y pudiera haber una revuelta grande para poder ser liberados de los romanos. Y así hay mucha gente que hoy dice ser lo que no es y quiere usar a la iglesia. Por eso tenemos que estar atentos nosotros como hijos del Señor, no perder nuestros principios, nuestros valores, saber las señales que hay, entender claro, hermano. Cuidado, a veces nosotros, hermano, y lo digo con mucho respeto, en nuestra poca, hermano, conocimiento, muchas veces, hermano, podemos caer en error. Estoy terminando con esto. Israel es el pueblo de Dios. No se olvide que Cristo era judío. ¿Y qué dicen? Ellos tienen, así como nosotros a través de Cristo injertado en ese olivo maravilloso, silvestre, somos parte del pueblo. No se olvide que Dios le dijo a Abraham, quien te bendijera será bendito y quien te maldiga será maldecido. Cuidado, hermano, cuidado. Nosotros tenemos que aprender, hermano, y ver y observar los tiempos y ver las señales. Se están cumpliendo. Nosotros, hermanos, estamos, hermanos, en el tiempo de de esos segundos de Dios que quizás se está dando el Señor para algunos de nosotros que no hemos querido entender, para algunos de nuestros familiares que todavía tienen que conocer del Señor. Por eso está nuestra responsabilidad. Papito, mamita, tú tienes la responsabilidad de tus hijos. ¿Dónde están ellos ahora? ¿Qué están haciendo? ¿O estás como el gigante egoísta, digo yo, pensando solo en ti? Llegará el día, hermanos, que tendremos que dar cuenta a Dios. Yo espero en el Señor que yo y mi casa, como dijo Josué, estemos sirviendo al Señor cuando Él haga su retorno. Yo le pido, hermanos, que al mirar el capítulo 24 de Mateo, observemos lo que está pasando en nuestro entorno. Seamos sabios. Yo, hermanos, le insisto,
Dios, hermanos, nos quiere estar, hermanos, atentos a lo que está aconteciendo, a estas señales que están, hermanos, dándose de una manera tremendamente grande. No, hermanos, seamos como las vírgenes insensatas. No cabeciemos ni dormitemos, sino estemos atentos a la palabra del Señor, que es esa lámpara. Hay que tenerla encendida para no tropezar. Que el Señor les bendiga.